Saludos jóvenes, espero que estén todos bien. El tema para hoy sería ángulos de referencia. Soy la profesora Ángela en el curso de trigonometría. Objetivo: identificar y hallar los ángulos de referencia. Tenemos hoy como reflexión: establece tu meta, planifica tu camino y empieza a caminar. Ok, ahora vamos a encontrar ángulos de referencia. Para un ángulo θ en posición estándar, el ángulo de referencia es el ángulo positivo agudo formado por el lado terminal de θ y el eje de X. Vamos paso por paso. Para un ángulo, el ángulo que sea, en el ejemplo nos están dando θ, pero recuerde que puede ser cualquier tipo de ángulo. En posición estándar, o sea que yo te voy a dar un ángulo y ese ángulo tiene que estar en posición estándar. ¿Qué era posición estándar? Que yo empiezo en el origen 0, 0 y mi lado inicial va a estar en el eje positivo de la X. Continuamos. El ángulo de referencia entonces sería un ángulo positivo agudo, o sea que va a ser positivo siempre y es agudo. Si es agudo es porque está entre 0 grados a 90 grados, ¿ok? Está entre ellos, formado por el lado terminal de el ángulo dado y el eje de X. O sea que el ángulo de referencia es el que se va a formar entre el lado terminal y el eje de X. ¿Ok? Dicho eso, vamos entonces a continuar. Para cada ángulo dibujado en la posición estándar, existe un ángulo relacionado conocido como ángulo de referencia. Este es el ángulo formado por el lado terminal y el eje de X. Recuerde que el ángulo de referencia está formado por el lado terminal y el eje de X. ¿Okay? Para recordar, el ángulo de referencia siempre se considera positivo y tiene un valor entre 0 y 90 grados. ¿Okay? Ahora tenemos dos ejemplos de ángulos en posición estándar. Siempre vamos a tener un ángulo dado. Ese ángulo dado va a tener cualquier nombre. Le voy a llamar θ. ¿Okay? Ese es mi ángulo ya dado. Pues la pregunta mía es, ¿cómo yo obtengo mi ángulo de referencia? Pues mire, yo voy a observar mi ángulo dado. Ese ángulo tiene un lado terminal, ¿cierto? Donde termina la flechita. Ya lo estudiamos. Pues mi ángulo de referencia empieza ahí, en el lado terminal de ese ángulo, en esta posición. Y yo voy a llevar ese ángulo de referencia ¿hasta dónde? Pues me dice la definición que es hasta el eje de X. Pues lo voy a llevar hasta el eje de X, míralo, hasta ahí llega. Y una vez ya yo lo tengo identificado, procedo entonces a buscar ese valor, que en este caso sería 45 grados. ¿Okay? Que más adelante yo les voy a enseñar a cómo encontrar el valor. Yo lo que quiero es que usted entienda lo que es un ángulo de referencia. Vamos para el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, ahora yo le voy a llamar al ángulo dado el ángulo alfa. ¿Okay? El ángulo alfa me dice que es 205 grados, o sea que es positivo, por lo tanto va en contra de las manecillas del reloj. Ese ángulo tiene un lado terminal. Pues lo voy a identificar. Este es mi lado terminal. Ese es mi lado terminal. Ahora yo voy a buscar el ángulo de referencia y me dice que empiezo desde el lado terminal y lo voy a llevar hasta el lado que eje de X, hasta este punto. Y este pedacito va a ser entonces mi ángulo de referencia. ¿Ok? Ahora vamos a comenzar con los ejercicios. Ok, antes de comenzar vamos a repasar que en el plano siempre nosotros vamos a tener dos ejes, eje de X y el eje de Y. Para leer los cuadrantes tenemos que verlo
o leerlo, ¿verdad? En contra de las manecillas de reloj. Así que tenemos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Dicho esto, podemos entonces trabajar con los ejercicios. Dice, si yo estoy en el cuadrante 1, mire, en el cuadrante 1, estoy en esta posición aquí. ¿Okay? El ángulo dado y el ángulo de referencia son el mismo ángulo. En otras palabras, si yo te digo que este ángulo tiene una medida, el ángulo de, ¿verdad? Teta, tiene una medida de 60 grados, pues mi ángulo de referencia va a ser el mismo, 60 grados. ¿Ok? Cuadrante 1, el ángulo dado y el ángulo de referencia siempre va a ser el mismo. Ejemplo, halla el ángulo de referencia, ya me lo están dando el ángulo me dice que es 80 grados. Pues ¿quién es mi ángulo de referencia? 80 está en el primer cuadrante. Pues el mismo, 80 grados. ¿Qué sucede? Que ahora tenemos, en vez de grado, radianes. Bueno, pues me está indicando que si yo tengo que mi ángulo en radianes es pi sexto. Pi sexto, ¿en dónde se encuentra? Primer cuadrante, mírelo aquí. Pues ¿quién es mi ángulo de referencia? Pues el mismo, pi sexto. Primer cuadrante, mi ángulo de referencia va a ser exactamente el mismo ángulo. Ok, ahora estamos en el cuadrante número 2. Cuadrante número 2. Recordando que tengo X y tengo Y. ¿Qué me dice? Mire, cuando el ángulo dado, este ángulo, el ángulo dado, se encuentra en el segundo cuadrante, pues yo le voy a restar a 180, yo le resto el ángulo que me dieron para yo obtener entonces el ángulo de referencia, que sería este. Eso es para grados. Si fuera en radianes, pues entonces sería pi. Recuerde que pi equivale a 180 grados. ¿Okay? Vamos a ver ahora los ejemplos. Tenemos, halla el ángulo de referencia del ángulo de 135 grados. Mire, observo, 135 grados, ¿dónde se encuentra? Segundo cuadrante. Pues a 180 grados yo le voy a restar ese ángulo. 180 grados, le resto 135 grados y al yo restarlo me va a dar 45 grados, que sería esta posición de aquí. Nuevamente, si observa, ese ángulo está formado por el lado terminal y el eje de X. Pero ¿qué sucede si yo le doy ahora un ángulo en radianes? Ok, vamos para el ejemplo. Halla el valor de referencia. Me dice 1. El ángulo teta es igual a 5 pi sexto. ¿Dónde se encuentra 5 pi sexto? Se encuentra en el segundo cuadrante. Si está en el segundo cuadrante, yo lo que voy a hacer es que a pi le resto el ángulo dado. Una vez yo le resto el ángulo dado, obtengo el ángulo de referencia, que sería pi sexto, que sería este que se forma aquí. ¿Okay? ¿Por qué se forma ahí? Porque está en el lado terminal y el eje de X. Ahora la gran pregunta es, ¿de dónde Missy sacó este resultado? Vamos a repasar destrezas. Recuerden que estos son destrezas previas. ¿Okay? Así que si tienen duda o preguntas, tienen que repasar las libretas de años pasados. Ok, vamos a repasar. Cuando yo voy a restar fracciones, yo tengo que recordar que este pi, cualquier número, ¿verdad? En este caso es pi, tiene un 1 imaginario. Y ya tengo una fracción. Yo lo voy a restar con 5 pi sexto. Hay muchas formas de restar fracciones. Yo se las voy a explicar de la forma que yo considero más fácil. Vamos a multiplicar los denominadores. 1 por 6, 6. Ahora vamos a multiplicar cruzado. Pi por 6, 6pi. Paso la resta. Y ahora multiplico nuevamente cruzado. 5pi por 1, 5pi. Y listo.
6 por 6 menos 5, 1, paso a pi y paso el denominador y ya encontramos el resultado. Ok, ahora vamos a estar en el cuadrante 3. ¿Qué me dice? Que si yo estoy en el cuadrante 3, yo voy a coger el ángulo dado y se lo voy a restar a 180 grados o a pi. ¿Ok? Vamos para el ejemplo porque se le hace más fácil trabajarlo con el ejemplo. Observo 225 grados. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en el tercer cuadrante. Pues la regla me dice que a ese ángulo yo le resto 180, pues 225 grados menos 180, ¿qué me da? 45 grados. ¿Okay? Nuevamente, si observo, mi ángulo de referencia entonces sería desde el lado terminal al lado del eje de X. Este sería mi ángulo de referencia. Ahora tenemos un ángulo de referencia que me dice que es 7 pi sexto. 7 pi sexto se encuentra en el tercer cuadrante. Pues le voy a restar ese ángulo a pi. A restarlo me va a llevar a pi sexto. Vamos a repasar nuevamente. Tengo 7 pi sexto menos pi sobre 1, porque recuerde que pi, cualquier número tiene un 1 imaginario. Multiplico denominadores, 6 por 1, 6. Multiplico cruzado, 7, ¿verdad? Por 1 sería 7 pi menos, y ahora tengo 6 por el 1 pi, sería 6 pi, es igual a ¿qué? Entonces en este caso sería a pi sexto. Vamos ahora para el cuadrante 4. Estamos en el cuadrante 4. Cuadrante 4 me dice a mí que a 360 grados yo le resto el ángulo que me están dando o le resto el 2pi. Recuerde que 360 grados equivale a 2pi. Ejemplo, halla el ángulo de referencia. Me dice, el ángulo dado es de 315, o sea que de este punto a este punto son 315. Pues halla el ángulo de referencia. Pues para hallar el ángulo de referencia es 360, le resto 315. Una vez yo le reste 315, voy a tener que es 45 grados. O sea que de este punto a este punto yo tengo 45 grados. Y ese va a ser mi ángulo de referencia. ¿Okay? Vamos a tener otro ejemplo, pero en este caso vamos a tenerlo en radianes. Me dice, halla el ángulo de referencia ¿de quién? De 5 pi tercio. Pues 5 pi tercio, yo lo puedo observar que es el color rojo. ¿Okay? Pues, ¿qué yo hago? Está en el cuarto cuadrante. Sí, pues a 360, que en este caso equivale a 2pi. 2pi le resto 5 pi tercio. Una vez yo lo resto, me da a pi tercio. Le voy a aconsejar que le dé, ¿verdad?, un stop, una pausa, y usted practique entonces esta resta. Vamos, ¿ok? Haga eso. Continuamos. Ahora lo voy a resolver y usted verifica si lo obtuvo bien. Recuerde, 2pi tiene un 1 imaginario, menos 5 pi tercio, multiplico denominador 1 por 3, 3, multiplico ahora cruzado 2 por 3, 6 pi, menos 5 pi por 1, 5 pi,
6 menos 5 me da a 1 pi entre 3. ¿Okay? Y listo. Ángulos negativos. Halla el ángulo de referencia de negativo 220 grados. Ay, mi Silvia, ¿ahora qué yo hago? Bueno, ahora lo que yo tengo que hacer es que el ángulo negativo, ¿verdad? Tengo que recordar que el ángulo de negativo es el que está a favor de las manecillas del reloj. Si usted observa ahora, está a favor de las manecillas del reloj. Sabemos que el 220 grados se encuentra en el tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque yo sé que yo empiezo, ¿verdad? Si es positivo, yo empiezo a leerlo en contra de las manecillas, que yo tengo a 0, yo tengo 90, 180, 270 y 360. Ok, ya yo sé que si es 220, ya yo me encuentro en esta posición. Por lo tanto, si es negativo, yo voy a verlo como si fuera un reflejo, frente a frente. Si yo estoy en el tercer cuadrante, pues ahora yo estoy en el segundo cuadrante, si es negativo. Esa es una forma de visualizarlo. Otra forma de visualizarlo entonces es trabajar el círculo al revés. Yo tengo aquí 0 grados, negativo 90 grados, negativo 180 grados, negativo 270 grados y así sucesivamente. Y de esa forma también pueden visualizar dónde se encuentra ese negativo 220 grados. Una vez ya identificado, pues si yo estoy en el segundo cuadrante, ¿verdad? Estoy en el segundo cuadrante, pues procedo a hacer el proceso del segundo cuadrante. Vamos a repasar. Primer cuadrante se mantiene igual. ¿Okay? El ángulo de referencia va a ser el mismo ángulo. Segundo cuadrante. Si yo estoy en el segundo cuadrante, a 180 le resto el ángulo dado, o a pi. ¿Okay? Recuerde que 180 es en grado y equivale a pi en radianes. ¿Okay? Igual que el 360 grados equivale a 2pi en radianes. Si estoy en el tercer cuadrante, entonces el ángulo que me dan, yo se lo voy a restar a 180. Y si estoy en el cuarto cuadrante, a 360 le resto el ángulo dado. ¿Duda o preguntas? Esta información, ¿verdad? Las imágenes fueron recopiladas de internet. Recuerde que si tiene duda o pregunta me pueden escribir y se las voy a contestar de 8 a 1, ¿ok, jóvenes? Repase este PowerPoint. Le voy a dar otro PowerPoint en PDF para que lo repase nuevamente. Es el mismo material, pero de otra forma. Ahora van a realizar unos ejercicios de práctica y esos ejercicios de práctica al final van a tener la clave para que usted verifique. Si un ejercicio no le salió, le va a sacar la foto de su ejercicio ya resuelto, me lo envía al email para entonces yo observar en dónde usted falló y explicarle mejor el proceso. ¿Ok? Así que nada, nos vemos.